Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. En esta ocasión, Abinader Fortunato y un servidor tenemos la oportunidad de conversar con el abogado de la barra de la defensa del señor Leonardo Faña. Ingeniero Leonardo Faña es el director del Instituto Agrario Dominicano, IAD, que en estos momentos está pasando por una situación que la mayoría de la población conoce. Los detalles los vamos a conocer pormenorizados con el doctor Carlos Olivares, a quien agradecemos que esté con nosotros en la hora 22. Doctor, ¿cómo empieza todo este extraño caso? Mira, lo primero es darte las gracias. Darle las gracias a ustedes por la invitación que nos hacen en el día de hoy para poder explicar al país y a toda una sociedad que está interesada en saber la verdad. En ese sentido, paso a decirte en que el señor Leonardo Faña, de quien lo considero más que un amigo, más que su abogado. Y la verdad es la verdad y es como el corcho. Al final, esta va a flotar siempre y es por eso de que el proceso no nos preocupa. Digo esto partiendo de lo siguiente. Una joven, una señora, ya más o menos una persona entrada en edad, va y hace una denuncia contra nuestro representado con relación a una supuesta, un coqueteo, una llamada y así por el estilo. Esta persona se dirige hacia la fiscalía y la fiscalía comienza a hacer ya una investigación preliminar y al final decide ya hacer una solicitud de medida de coerción. La pregunta es, ¿hasta qué punto procedía someterlo o no someterlo? Nosotros entendimos que no procedía a hacer el sometimiento, no porque es nuestro representado, no, por eso no, sino porque al momento de una denuncia de violencia de género, deben darse, a propósito de las causales, 3 causales, vamos a llamarle, que es primero una experticia psicológica, la cual se les realizó debidamente ante el Instituto Nacional ante el INASIP, dirigida por el Ministerio Público, muy bien dirigida por el Ministerio Público. No íbamos a pelear con el Ministerio Público ni vamos a pelear con los jueces, porque ellos han hecho un trabajo, lo único que nosotros no estamos de acuerdo y vamos a explicar el por qué no estamos de acuerdo. Debieron hacerse esas 3 experticias, una psicológica, la cual sí se realizó, una serológica y una toxicológica. ¿Qué significan esas últimas 2? Bueno, que entiendo que una de ellas es más importante hasta de una de las que se realizó. Mira, la experticia toxicológica es la que determina, ya que en un momento, en un tramo del relato, de la narración de la joven, se habla de que se le pudo haber echado algo en el vino en que ella consumía. Entonces, ¿cómo tú puedes definir la verdad, la realidad de esa narración, no le vamos a llamar acusación, de si fue cierto o no? Solamente es posible, señores, a través de una prueba toxicológica, que es la que va a determinar si realmente hubo o no hubo una sustancia que pudo haberse introducido en ese vino para que le hiciera efecto a ella. Pero había pasado ya un periodo de tiempo que quizás algún rastro en el cuerpo de ella no existiría en ese momento. No. Fíjate bien. La prueba, la expertise psicológica. No, yo me refiero a la toxicológica. No, voy para allá ahora mismo. Es decir, es para decirte el tramo de fecha. Si tú la haces ahora, obviamente que no te dará por el tramo de tiempo que ha pasado. Ahora bien, esa prueba se le realizó, la psicológica, el 17 de enero. Es decir, inmediatamente. El hecho fue el día 4 de enero. Correcto. Pero bien. El supuesto hecho. El supuesto hecho, pero tú tienes que partir tan pronto ella hace la denuncia. Es que la autoridad tiene conocimiento. La denuncia es el 17. Entonces, si la autoridad tiene conocimiento, ¿qué tiene que hacer la autoridad? Lo que muy bien hizo con la prueba psicológica. Hizo una prueba psicológica que te la voy a mencionar en breve, te voy a dar detalles de ella, que es quizá una de las partes de que el público, la sociedad en sí no conoce, sobre todo la sociedad jurídica. ¿Por qué no se le realiza esa prueba toxicológica el 17 de enero? Mira cómo ustedes se quedan. En esos casos es mandatoria. No, total, es que tan pronto tú emites una denuncia, haces una denuncia,
te querella contra una persona con este tipo de delito, este tipo penal, lo que manda automáticamente es INASIF. ¿Por qué? Porque es la única prueba científica. Oye, ¿qué pasa? Para que te ubique dentro de lo que es el acoso laboral. El acoso laboral no es más que tu palabra contra la mía. Cierto. Entonces, ¿qué es lo que puede demostrar, establecer una verdad científica? La experticia científica. Es decir, debió hacerse una prueba toxicológica y una prueba serológica y no se realizaron. ¿Por qué? No lo sé. Pero no se realizaron. La verdad es que no se realizaron. ¿La serológica en qué consiste? La serológica tiene que ver con el semen. Ya. Es decir, pero la denuncia de ella no nunca, implicaba nunca está bien, pero ese extremo. No, nunca se habló de eso, pero es importante en que cuando son procesos de esta índole, es decir, siempre es importante tú abarcar la totalidad de la experticia científica. ¿Por qué? Porque lo que andamos buscando es una verdad científica, no que sea tu palabra contra la mía. Entonces, esas dos pruebas no se hicieron. No voy a criticar a nadie ni el por qué se hizo, pero la verdad al día de hoy fue que no se hicieron. Y si se hicieron, la cual nos gustaría que se hubiesen hecho, no la han presentado en el Ministerio Público, nuestros amigos del Ministerio Público. Ahora bien, te decía ahorita con relación a la prueba psicológica. ¿Y por qué te hablo de la prueba psicológica? Porque fue la única que se hizo. Es decir, la única prueba científica que está en el proceso ahora mismo es un informe psicológico forense. Y dentro de las cosas que nos establece este expertise psicológico forense, que es una verdad científica, porque fueron expertos en el área quienes la realizaron. ¿Qué dice esa verdad? En el INASIF. En el INASIF. Eso es a mano, no de nosotros, sino a mano de los dignos representantes del Ministerio Público. Bien. ¿Tú sabes qué dice eso? En la parte conclusiva. Y es por lo que no entendemos el por qué hacer este sometimiento, partiendo principalmente de que esa joven retiró. Si ella dijo que no tenía el interés en continuar esto, por eso lo del desistimiento. Pero no solamente eso, no, sino que, ¿qué nos dice el informe del Instituto Nacional de Ciencia Forense? Se hizo el día de la denuncia. Se hizo el día 17 de enero, es decir, con tiempo más que suficiente. Correcto. ¿Sabe qué nos dice la parte conclusiva de este informe? Del mismo modo, no lo voy a citar completo porque son varias páginas, pero me voy a ir a la parte que yo entiendo que es más neurálgica. Del mismo modo, se percibe en la examinada una intención de maximizar la intensidad de sus síntomas vinculando el hecho ocurrido. Cuando tú quieres maximizar, entiendo que exagerar. Si te fijas, nunca ha sido controvertido, ni de parte de nosotros, ni de parte de Leonardo, el hecho de que se juntaron. Ahora, ¿qué te dice esto? Que se habló mentira. Entonces, si es el mismo INASIF que le dice a ella que usted habló mentira porque usted maximizó lo dicho, ¿por qué hacer este sometimiento? Hay un principio universal del derecho que dice que el indubio pro reo, que la duda favorece al reo. Ustedes quieren más duda, que se diga que tú estás exagerando lo que tú estás diciendo. Sí. Y pudiera seguirte, cuando dice que ella maximiza sintomatología que vincula al hecho. Es decir, está diciendo que está exagerando la sintomatología. Entonces, partiendo de ahí, la única expertise científica que hay, a quien le beneficia es nuestro representado. Por eso te digo que no me preocupa el proceso, lo que me preocupa es
Mira, ¿qué necesidad había de mandar a este señor en prisión? ¿Qué necesidad había? Antes de eso, doctor, me voy a la demandante. El retiro de la acusación o de la denuncia contra Faña, ¿ocurre para qué fecha? Mira, quiero ser lo más transparente contigo en esta entrevista, que es la primera que damos. No tengo conocimiento, ojo, de cuándo se depositó. Sí te puedo decir que los abogados sí fueron allá el día de la audiencia e in voce hicieron la pretensión de no continuar con la instancia. Es decir, no Con el conozco debido, a esa joven. ellos se presentaron con el debido apoderamiento. ¿se Obviamente, entiende? obviamente, totalmente, sí. Todo se ha hecho con el conocimiento y con la representación de esa joven, que fueron sus abogados. Ustedes, los abogados del ingeniero Faña, ¿conocen a la demandante? ¿Han tratado con la demandante antes o después de ella retirar su denuncia? A esa joven o señora, porque no sé si es joven o no sé si es una señora, a esa dama, como el calificativo correcto, porque es una dama, a esa dama nunca le he visto, y los abogados de Faña, ninguno le hemos visto nunca. Mucho menos hemos tenido ninguna conversación con ella, porque tú puedes no haberla visto, pero sí haber conversado con ella. Ni la hemos visto, ni hemos conversado con ella, y no hemos tenido ningún tipo de acercamiento con ella. Ni en lo absoluto. Ni intermediarios de amistad del ingeniero Faña han tenido contacto o tuvieron contacto con ella. Ya no pudiera hablarte de una tercera persona. Ya. Yo te puedo hablar de los abogados. La información que usted tiene. La información que tengo es que no. No. Que no. Y el paradero de ella, porque se habla de que posiblemente salió del país. ¿Tienen alguna evidencia ustedes? Mira, tú sabes que tan pronto ella desestime el hecho, no ha lugar a yo estar preocupándome por esa dama. Es decir, el objetivo de nosotros es representar a un buen hombre, a un gran amigo como lo es Leonardo, para una defensa de algo que se le está imputando. Es decir, yo no puedo estar pretendiendo saber qué de ella, porque ella no es parte del proceso. ¿No es parte del proceso? Bueno, en lo que ataca con lo que tiene que ver con la defensa de Leonardo Faña. Ya. Es decir, nosotros, ella dijo ya que mi representado no le ha hecho ningún daño. Entonces, yo mal podría querer tenerla a ella, imputarle, tenerla en la escena, es decir, no ha lugar a esto, porque ella no es parte ahora mismo del proceso, más que el Ministerio Público la está llamando como una posible víctima. Doctor Olivares, ¿por qué entonces, si ella desiste, continúa el proceso? O sea, si ella desiste es porque evidentemente, yo no soy abogado, pero evidentemente ella está diciendo, no me ha hecho daño, no me ha violado, no hay una agresión sexual, yo fui con él al sitio, a un sitio, luego voy a otro. ¿Por qué entonces usted entiende que se sigue el proceso en esas circunstancias? Sí, y si ella no aparece ni siquiera en el escenario. Sí, es correcto. Tu pregunta es muy buena, partiendo de que no se entiende, pero el Ministerio Público sí puede actuar en representación de la víctima. Sí, eso es algo que se lo tengo que reconocer, que pudiera hacerlo, y entiendo que por eso es que lo está haciendo. Pero es un proceso que todo lo que comienza mal termina mal. O sea, hay un principio de que tú partes de premisas falsas y al final tú vas a tener conclusiones falsas. Es decir, y es donde yo no quiero entrar en una discusión de personificar el Ministerio Público. No, es decir, ellos están haciendo un trabajo y nosotros con el derecho y con la ley lo vamos a enfrentar. ¿Y entonces sobre qué base ella hizo la acusación si después la retira? Bueno, mira, esa sería una buena pregunta, pero para hacérsela a ella. Es decir, yo no pudiera estar interpretando posibles respuestas o posibles pensamientos que tengan que ver con su persona, porque como te digo, es decir, nosotros lo que vamos a atacar es el derecho impuesto en este momento. Es decir, ¿qué se ha hecho que no está acorde con la ley y por qué nosotros entendemos en que nuestro representado es inocente? Esa medida de coerción impuesta a Leonardo Faña de 2 meses en una prisión, una provincia fuera del lugar de residencia del ingeniero Faña,
¿Cómo es considerada, se puede considerar de manera legal, injusta o ilegal? Mira, lo primero que es injusta, yo no pudiera decirte que es ilegal partiendo de que los jueces pueden imponer medidas de coerción. Entonces, yo mal podría venir a decir de que hay una ilegalidad en cuanto al procedimiento utilizado. No, hay que ser honesto, pero sobre todo hay que ser legalista. Ahora bien, ¿por qué es una prisión que decae en injusta y que sobrepasa la barbarie judicial? Mira, si aquí hay un ser humano que pudiera dar testimonio y fe de la conducta del señor Leonardo Faña, no solamente con el tema agrario del país, sino como ente moral, es el mismo Leonardo Faña. Sí, el comportamiento de este señor impecable en nuestra sociedad, ¿cómo tú le puedes imponer una medida de coerción restrictiva de libertad? No procedía y ahí la magistrada se cedió, la magistrada jueza. Y decimos que se cedió también porque hay un dato, y es por lo que te digo, que no quiero entrar a pelear desde ahora. Nosotros nos gusta pelear en el tribunal. Si allá nosotros nos decimos de todo y salimos amigos, pero con derecho. Pero hay algo que no puedo dejar pasar de largo, y es lo siguiente. El Ministerio Público le solicitó a la juez, en que se diera la prisión contra nuestro representado por un peligro de fuga. Ojo. Eso consta en el Sí, caso. todo eso consta, todo eso está escrito. Pero no solamente es el tema, es decir, él habla de un peligro de fuga, lo cual, dentro de su razonamiento, yo pudiera dártelo como válido, porque son sus palabras. Ahora bien, nosotros obviamente solicitamos la libertad. ¿Qué tenía que hacer la juez? Dictaminar entre una de los dos pedimentos, porque el límite de los jueces está en las conclusiones de los abogados. Ya. Es decir, ella no podía salirse de ese marco de solicitud porque estamos hablando de un régimen de justicia rogada. ¿Y qué fundamento, doctor, tenía ese pedimento? No, excúsame que por ahí Ya, mismo, que ok. no he concluido con ese tema. Entonces, ¿qué pasa? Ella sustentó la prisión con algo que no se le solicitó, que el Ministerio Público no le solicitó. ¿Qué no Ella le solicitó? sustentó en que él podía retrotraerse al caso y por un tema de alarma social. ¿Y esa figura? No, esa figura la trajo ella. Es decir, eso es una figura que existe al momento de tú tratar la condena de un ser humano. No es una solicitud de medida de coerción. ¿Y tú sabes por qué me llama poderosamente la atención? No por la gran magistrada, no. Sino porque se está dando un tema de populismo penal. Es decir, cuando tú me hablas de alarma social y tú no me justificas en buen derecho el por qué tú me lo estás dejando preso, tú le estás faltando al sistema. Tenemos grandes ejemplos, señores, del populismo. Hace unos días, creo que quizás 10 o 15 días, la Suprema Corte de Brasil descargó totalmente a Lula da Silva y en una sentencia exquisita, que le pido que la bajen del internet, explica por qué Moro, con ese populismo que se quiso vender en Brasil, hizo el disparate, el tollo que hizo. Todo eso es populismo penal. Ahora ¿Ese populismo no cruza la frontera o no está cerca de lo que es motivación política? Pudiera estar dentro de esa raya abstracta que figura entre lo político y lo no político, claro que sí. Este es un caso sui generis, ¿verdad, es muy particular. Pero te voy a poner otro caso. Pero vamos a hacerlo después de una pausa que tenemos que hacer ahora, en la hora 22, para seguir conversando con el doctor Carlos Olivares, jefe abogado de la defensa del ingeniero Leonardo Faña. Venimos en breve.
Muy bien, continuamos con el interesante conversatorio que hemos iniciado con el doctor Carlos Olivares sobre este caso tan sui generis, como decía en la primera pausa, en el primer bloque, que se cierne sobre la figura del ingeniero Leonardo Faña. Usted mencionaba la motivación o la actuación o la impronta que tuvo la jueza para determinar la coerción de 2 meses, sobre que había populismo penal. Pero entonces, doctor Olivares, un caso que está tan ampliamente conocido desde el inicio, porque estamos hablando que Faña es una persona pública, de buena fama. Entonces, populismo penal ante un caso que extrañamente en estos casos donde hay una víctima femenina, usted observa el comportamiento de las mujeres y los hombres que opinan en la sociedad y hay una inmensa mayoría que le da credibilidad a la potabilidad moral de Faña y sin embargo a la otra parte la condena, y se ve también en el caso de las mismas mujeres. O sea, si fuese un concurso de popularidad, pues los bonos de Faña estuvieran bien altos en este caso, lamentablemente que él los tiene altos con su estima moral, pero en prisión. Entonces, ¿cómo se puede entender que un juez o una jueza con algo tan evidente, un desistimiento de una querella, un argumento inverosímil desde el inicio, pueda dictaminar una coerción de esta magnitud y que se aplique lo que usted menciona, populismo penal? Mira, yo te lo endoso partiendo desde el punto de vista de que lo primero es que hay una línea, si vale el término, y existe una resolución, olvidarnos de la línea, en que toda la persona que sea acusada por violencia de género se le solicitará orden de prisión. Sí, fíjate cómo ya aquí el principio de la presunción de inocencia se invierte. Eso es primitivismo judicial. Totalmente. Entonces, no, vamos a investigar primero y si procede la prisión, sí la daremos. ¿Por qué? Y ahí paso al populismo, como muy bien tú lo explicabas. Mira, la magistrada, al momento de hacer la evaluación y lo dice ahí en la resolución, ella habla del posible daño a la víctima. Ojo, el por qué toma. Mira, Ministerio Público te solicita por el peligro de fuga. Perfecto. Ahora, nosotros, libertad. ¿Qué tenía que hacer la juez? Circunscribirse en la petición de esa justicia rogada. Ella fue un poquito más allá. No tomó en cuenta el pedimento del Ministerio Público, sino que se fue por el posible daño a la víctima y por la alarma social. Entonces, ¿por qué te digo que el tema de la alarma social es algo que preocupa y algo que se endosa al populismo penal? Porque tú estás partiendo de lo que supuestamente se puede estar diciendo una sociedad. Entonces, tú estás para juzgar hecho y derecho. Es decir, los hechos ocurridos y establecerlo en base a un derecho, que es una normativa que te establece un procedimiento criminal y un código penal. ¿Ok? Entonces, tú no puedes, en base a un populismo, en base a qué dicen, en base a que es una asociación de mujeres, que digan, que no digan, porque estaríamos cayendo en una gran impronta que solamente le hace daño al sistema de justicia. Ahorita te hablaba del caso de Lula, por el tema del populismo, pero también está el caso de Baltasar Garzón, que a veces viene aquí a dar conferencias en España, con el caso Gürtel. Es decir, ¿qué pasó con Baltasar? Se llevó del populismo, de estos jueces que quieren estar figureando todo el tiempo, y lamentablemente el figureo y la justicia están íntimamente desligados. Doctor. Entonces, por eso, y excusan para terminar la idea, por eso lo inhabilitan a Baltasar, por el caso Gürtel, lo inhabilitan y lo obligan a pagarle los honorarios a los abogados contrarios. Es decir, y es la reflexión que yo quiero que quede, ¿sí? Porque la idea no es venir a criticar, la idea de una crítica constructiva,
de que no debemos partir, de que dicen que si no, señores, ahí hay una experticia científica que dice que se está hablando mentira. Entonces, ¿por qué llevar a un sometimiento a este señor que lo único que le ha hecho a esta sociedad es única y exclusivamente el bien al sistema agrario? Y más si me decir que es una persona honesta y capaz en todas las funciones que ha ocupado a nivel público y a nivel privado. Le pregunto una cosa. Ustedes están convencidos como barra de defensa en un argumento que él presentó al inicio cuando se le trasladaba desde la Fiscalía hasta la cárcel de Najayo, donde él decía, acusaba a sectores políticos que pudieran estar involucrados detrás de su acusación y detrás de su prisión. ¿Ustedes como abogados, como barra de defensa, ¿tiene algún sentido eso? Mira, yo no lo voy a descalificar a él, porque él tendrá sus razones del por qué lo dice. Ahora bien, yo no puedo circunscribirme en un discurso político, porque yo he sido contratado y estoy representando a un amigo en base a lo jurídico. Entonces, yo no quiero enfocar mi medio de defensa del punto de vista político. Pero se lo digo por el caso de Lula. El caso de Lula fue un caso político que se pasó a la justicia y ahora se descarga. Bueno, pero estoy dejando que sea tú que lo interpretes, ¿entiendes? Sí. Yo por eso te pongo el ejemplo de Lula y el ejemplo de Baltasar. Y hay otro ejemplo, que está en el mismo caso del presidente Uribe, ese gran ser humano, que ahora mismo la Suprema Corte de Justicia también acaba de descargarlo. Tenía arresto domiciliario. Está bien, pero ¿por qué? Es decir, y ahí te vuelvo, insisto, en el tema del populismo penal. Mira, lo más importante de esto es de que el 309, el 333, inciso 1, letra parte 2 y creo que letra A, quizá ahí me confundo, pero sé que son los articulados en base a la 2497. ¿Qué es lo que dicen esos artículos? ¿Cuál es la parte neurálgica de estos artículos? Es la agresión, es la violencia a la persona que tú estás constriñendo a que esté contigo. Señores, ustedes saben qué dice la joven, esa dama, al momento de ser entrevistada o interrogada, como ustedes bien lo puedan llamar. ¿Ustedes saben qué dice ella? Me pidió que fuera al típico Bonao y yo accedí. Desde la autopista 30 de mayo. Sí, porque ella, porque, señores, eso no es controvertido. Eso fue un recorrido que se hizo. A 150 kilómetros de aquí. Pero está bien, exacto, pero ¿qué es lo que ella dice? Que yo accedí. Que no fue que la llevó. No, que no hay violación. Oye, que no el 333 y el 309, ni flagrante ni no flagrante. No hay violación. Porque ahí te habla de agresión, de violencia, de constreñimiento. Ella lo que dice, yo accedí. Porque esa dama, como te dije, ella ha dado su opinión. Y esa accesibilidad, ese permiso, esa aceptación de trasladarnos a pasear a otra ciudad ocurre minutos después, donde aparentemente, de acuerdo a su declaración, ella estaba ofendida por un intento inadecuado de su acompañante. Entonces, bueno, si accede después de estar... No, bueno, ahí te voy. Es decir, ¿hasta qué punto esto pudiera ser verdad o hasta qué punto ahí interviene el tema de la expertise científica psicológica? Por cosas como estas, de maximizar. Por cosas como esta que viene lo de la maximización. Es posible. Entonces, ¿cómo se contradice? ¿Cómo es que yo voy a seguir abonado con una persona con la que yo he tenido una discordia? Minutos antes. Exacto. Entonces, ¿y cómo te voy a presentar al dueño del establecimiento y vamos a establecer una cofradía? No, señores. Doctor, eso no se dio. Espérese un momentico. Y entonces, ¿sobre qué base se está llevando el proceso? Vuelvo otra vez al punto cero. Si es así, ¿sobre qué base se está llevando el proceso? Porque si no hay la acusación, no hay una agresión sexual, ¿cuál es la situación entonces? Bueno, mira, yo te voy a decir lo siguiente. Es una pregunta que quizá no podría ni respondértela porque yo mismo desconozco el porqué. La ley, lo jurídico y los hechos, que es lo que debe juzgarse, los hechos, todos benefician a nuestros representados. No porque yo lo diga, sino porque, como te acabo de leer ahora mismo, el 333 y sus incisos habla de agresión, de violencia.
¿Y qué te acabo de leer de parte de su propio interrogatorio? No, yo accedí a ir con él. Es decir, todo en franca canchanchanería deciden visitar un restaurante que por demás, tengo que decirle, que se pagó con tarjeta de crédito. ¿Qué intención va a tener una persona al pagar con su tarjeta de crédito que quiere dejar rastro? Que no ande escondido. La cuenta la pagó el caballero. El caballero, es que es un caballero. Y el pago, cuando tú lo... Ahora, si él hubiese tenido intención de delinquir, de ofender a esa dama, y que no deja rastro, él paga con un efectivo. Ya. Pero otra cosa, él le presenta, como te dije ahorita, él le presenta a los propietarios del restaurante. Típico Bonao. Del típico. Y todo pasa. Ese es uno de los lugares de trayectoria en carretera dominicana más conocidos del país. Conocido, más exclusivo. Sí, sí, más exclusivo. Porque es un sitio que a quien tú llevas ahí, tú lo quieres, tú quieres que coma una buena comida e ir a un lugar seguro. Pero ojo, estamos hablando también de un lugar que no es cerrado, por lo tanto no me importa que me vean con la persona que estoy asistiendo. Es decir, si se ponen a buscar punto por punto los elementos que pudieran constituir una posible formulación precisa de cargo, no se tipifican. Porque esos el 333, el 308, que son las partes de la 2497 que ellos quieren imputarle, no se dan con él. Doctor, y un caso con tanta carga encima del imputado y donde hay tantas evidencias de que la parte querellante no tiene interés en continuar esa situación, ustedes como abogados ya podemos decir que hay un mes que él está en prisión. Ustedes no han podido por vías legales extraerlo con anterioridad, porque ya tenemos un mes en eso. Bueno, sí, ya nosotros, lo que pasa son los plazos en la justicia son los plazos y hay que respetarlos. Nosotros hicimos la apelación con la cual no estamos de acuerdo, de la resolución, son los medios que nos da la ley y ya hicimos la solicitud de apelación, ya fue aprobada dicha apelación y tengo entendido que el 14 del presente mes se va a conocer el proceso de la apelación. Pero ya prácticamente se está al doblar de la esquina para cumplir los 2 meses originales. Gregory, ¿Por qué tanto tiempo? yo estoy ansioso por ver esa acusación. Yo estoy flotándome la mano para que lleguen esos 2 meses para ver de qué se le va a acusar a este señor y a este buen nombre que ha tenido y que ha acumulado en el transcurrir de su vida en esta sociedad. Sí, yo quiero ver de qué se le va a acusar. Usted no es juez, al contrario, es representante de una de las partes. Si a usted le tocara ser el juez, con las evidencias legales que hay, con los precedentes existentes, ¿cómo definiría en el momento que le toque evaluar este caso? Bueno, va a ser una respuesta muy oportunista de mi parte, pero te la voy a dar desde el punto de vista legal y objetiva. Definitivamente, no solamente que hubiese desestimado el caso, no, sino que no hubiese permitido en que este se conociera. Es decir, ¿por qué? No, es que no hay lugar a una acusación. Es decir, los elementos constitutivos de esas infracciones, de esos tipos penales por los cuales se están acusando, no tienen ningún mérito. Entonces, si tú no logras probar, si tú no logras hacer una formulación precisa de cargo que justifique los hechos, no hay forma de que tú puedas definitivamente mantener una acusación. Yo creo que al final el Ministerio Público va a retirar la acusación. Sería una actitud inteligente de parte de ellos. Creo que lo van a hacer porque no van a encontrar los elementos necesarios para mantener una acusación. Recuerda que el Ministerio Público es el representante de la sociedad. Es decir, el mismo Ministerio Público, si entiende que no hay mérito, no la presenta. O que se ha cometido una injusticia. O que se ha cometido una injusticia. Lo de la injusticia no creo que ellos te lo vayan a admitir. No lo harían nunca. Ahora bien, partiendo de esa gran procuradora que tenemos, yo entiendo de que al final de la jornada
esa querella no se va a presentar, porque no se sostiene. Dicen los ingleses que un saco vacío no mantiene la perpendicularidad. Tú lo pones y se cae, Sí. ¿entiendes? Y eso está pasando con ese proyecto de acusación. Yo entiendo que es un saco vacío y que por ende se va a caer y que al final el Ministerio Público, ningún juez va a tener que conocerla porque el Ministerio Público al final va a tener que retirar la querella. Mire, algunos... La querella, no el sometimiento. Algunos compañeros políticos de Faña, porque no se puede sustraer a Faña de la comunidad política, funcionarios del gobierno del más alto nivel, han dicho aquí en este programa, en la hora 22, que Faña está pagando el precio de una justicia independiente. ¿Usted qué cree? Mira, excúsame que sea reiterativo, pero no quiero politizar el tema desde el punto de vista de que lo político pudiera interferir en la parte jurídica, legal, porque creo que en el 21 que estamos, en el 2021, no me cabe en la cabeza en que esto pudiera estar pasando. Es decir, yo no entiendo en que pudiera que se esté cocinando, que se esté tras bambalinas sobre un tema político y que a él se le quiera hacer ese daño. Sin embargo, él lo ha dicho repetidamente, que una parte de su gobierno y una parte del Ministerio Público lo tiene preso. Bueno, mira, lo que yo sí te puedo decir es lo siguiente. Faña, pudiera decir, no sé si es el único, pero ha sido el principal opositor del gobierno pasado. El funcionario que decidió enfrentar y batallar en contra y hacer denuncias y echarse toda una pelea titánica que hasta llegó a los tribunales. Fue Leonardo Faña. Entonces, ahí es cuando tú dices, Dios mío, sí, ¿hasta qué punto él pudiera estar pasando por esta situación cuando él lo que ha sido totalmente una persona que se ha echado una vaina, como se dice vulgarmente, en favor de su partido? Es decir, es una persona que decidió enfrentar... Enfrentó al pasado presidente. No solamente al pasado presidente. Y al ministro de la presidencia. Enfrentó a los principales ministros del gobierno pasado. Sin recursos. Porque Faña, todo el mundo sabe que es una persona humilde. ¿Entiendes? No es una persona que ostenta ninguna riqueza, es una persona que tiene 30 o 40 años viviendo en su mismo apartamentico. Y ese señor, esa muralla de moralidad, que no me insisto en decirlo, fue quien enfrentó a titanes políticos. Doctor, entonces, lo que usted está mencionando me refuerza, viéndolo exponer, el pensamiento de que, sin que usted me vaya a dar, ojalá que no, la respuesta de la parte política que le dio a Abinader, con razón, y lo entiendo, pero me refuerza a mí a pensar de que esos desconciertos suyos en este conversatorio sobre qué sostiene, qué base tan débil es la que puede sostener a Faña, que va a tener casi 2 meses preso en una semana, 2 semanas. Entonces, ¿hay alguna injerencia posible que mantenga esta situación por la que el ingeniero Faña está pasando? Mira, desde la época de Adam Smith y de Keyner, John Maynard Keyner, pero sobre todo Adam Smith, siempre se habló de una famosa manos ocultas que movían los tinglados. Es decir, yo no pudiera decirte que esa mano oculta de Adam Smith se está dando en este momento. Ahora bien, todo es posible. Todo es posible. Todo es posible porque estamos en una sociedad subdesarrollada donde el populismo a veces quiere imponerse y esas son situaciones de que al final de la jornada, como te decía ahorita, le hacen un gran daño a nuestro sistema de justicia. Si fuera así, estaría permeada la justicia. Bueno, no quiero, insisto, es decir, no quiero entrar en ese punto porque para hablar de ese punto tendríamos que hacer 2, 3, 4, 5, 6 o 7 programas. ¿En qué consiste la revisión solicitada por ustedes al caso? No, nosotros hicimos una revisión, una apelación. Apelación.
nosotros recurrimos partiendo de que la resolución emitida por la digna magistrada no se corresponde. Si ella no estatuyó sobre una serie de solicitudes que le hicimos, falló extrapetita porque el Ministerio Público le hizo un pedimento, nosotros le hicimos otro y ella se fue para otro lado. Es decir, hay una serie de tecnicismos legales que son independientes de los hechos, porque en una medida de coerción no se conoce si se hizo o no se hizo, lo que se conoce es arraigo. Y nosotros le presentamos un presupuesto de 45 documentos, incluyendo cantidad de títulos. Señores, daba gusto ver cómo todavía al día de hoy hay parceleros que me llaman a mí: doctor, tengo tantos títulos para Faña, y que ese día hubo uno que se apareció con 53 títulos, una persona muy acaudalada, para darlo como garantía, para que vean que no existe ningún tipo de peligro de fuga, como establece el 229. Es decir, arraigo de sobra, no solamente en los presupuestos económicos que presentamos, más de 45, sino el presupuesto moral que implica el nombre de Leonardo Faña. Es decir, vamos a estar claros en eso. Mira, olvidémonos del aspecto de los títulos y de cualquier aspecto económico que se pudiera haber presentado, o de matrícula, o de personas que vinieron de fuera del país a ponerse en garantía ellos mismos. Diputada de ultramar, diputado, hasta un senador, que tengo que reservarme el nombre. Es un caso único en ese aspecto. Es el único que yo en 27 años de ejercicio, y sin modestia voy a decir que hemos participado en todos los procesos de corrupción en los últimos 22 años, importantes, y este es el único caso en que una persona me ha mostrado tanta solvencia, no solamente económica, sino moral. Su partido, el Revolucionario Moderno, ha hecho alguna gestión en su defensa, le ha puesto abogado, Mira, lo ha ayudado. Sí, mira, yo te tengo que decir algo. Y esa es la parte que yo tengo que entender al Partido Revolucionario Moderno, es que ellos entiendo que sí le han dado un apoyo, pero ellos han tratado de manejarse porque no dejan de ser gobierno y no quieren que haya una obstrucción de justicia. Yeah. Pero lo primero que no aceptamos ningún tipo de colaboración somos nosotros, porque tú necesitas colaboración o tú quieres que te ayuden cuando tú eres culpable. Como nosotros estamos totalmente definidos y conscientes de la integridad de nuestros representados y de la seriedad y de que no cometió los hechos, entonces nosotros no tenemos que pedirle ayuda a nadie. Nosotros tenemos que dejar que sea la justicia que decida y que diga si es correcto. Ese señor no tiene nada que ver con esto. Bien, señores, vamos al último segmento de este interesante conversatorio programa que hemos tenido y tenemos hoy en la hora 22 con el doctor Carlos Olivares. Venimos en breve. Muy bien. Doctor Carlos Olivares, para mí ahora la parte más importante de lo que podamos dilucidar con usted y con los televidentes para que usted, como lo ha hecho, los oriente. Leonardo, en estos momentos, en estos días, que usted, entiendo, debe haberlo visto, porque hay restricciones por el asunto de la pandemia, muchísimas situaciones, y es difícil, pues, comunicarse físicamente con él. ¿Cuál es el estado anímico, físico y su día a día, cómo lo lleva, cómo lo sobrelleva? Mira, tú conoces a Leonardo y la sociedad que lo conoce, sabe que Leonardo es un luchador. Leonardo es un hombre de un talaje muy fuerte, un roble. Él se siente fuerte, no se le puede quitar de que se siente indignado, pensando en todo lo que él ha hecho, y para estar hoy ahí, se siente indignado, pero se siente fuerte, porque tú sabes que la verdad y la tranquilidad espiritual que da
el tú saber que tú no has corrompido tu estatus moral, eso te da una tranquilidad espiritual que sobrepasa cualquier bulla, cualquier ladraje, cualquier intención de que se te quiera hacer daño. Faña es un tipo totalmente íntegro, como te decía, y él se siente bien. Dentro de la indignación se siente bien. Él duró unos días sin comer, mientras estuvo preso allá en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, bajó unas libras, ha tenido un tema de salud vinculante a unos temas que él tiene, de salud, por supuesto, y eso no lo hemos querido sacar porque no queremos en que se nos vaya a insinuar de que ahora se enfermó Faña. No. Es decir, nosotros vamos a pelear este proceso y él lo está enfrentando como con la valentía que se ha de enfrentar este tipo de procesos y no arguir ningún tipo de enfermedad. Sí, él tiene unos temitas de salud que a veces se ponen un poco delicados, pero eso se está enfrentando y él se siente con ánimo, fuerte y con deseo de seguir avanzando y de que este tema, y quiero que anoten la fecha de hoy, él va a salir engrandecido. Él ha sido una persona grande de por sí, por todo lo que ha hecho a nuestro sistema agrario y a la sociedad dominicana en sentido general y en las posiciones que ha adoptado. Pero él va a salir engrandecido de esta situación, porque al final de la jornada la verdad siempre ha de imponerse. ¿Los abogados no han tenido inconvenientes para las comunicaciones necesarias con su cliente? No, tengo que decir que hemos tenido toda la cortesía de poder visitar a nuestro representado. Si la autoridad en ese sentido se ha portado muy bien, sí tengo que reconocerlo. Tanto nuestra compañera de defensa Wendy Lora, así como el distinguido Felio Olivares, el primo, que somos los tres abogados que estamos representando a Leonardo, nos hemos sentido a gusto en ese sentido, y ya que se nos ha permitido las veces que la hemos solicitado. ¿Qué nivel de conexión, si se ha producido, han tenido ustedes con el equipo de defensa o el equipo que sustentó la acusación de la joven que hizo la denuncia, de la señora que hizo la denuncia contra Faña? Bueno, no. ¿Qué nivel de conexión, de comunicación? No, O sea, ninguna. Oye, ¿qué pasa? Mira, quienes nos conocen a nosotros como abogados, saben que nosotros hay con temas que no comulgamos y los abogados de ella, de la dama, hicieron su petitorio al tribunal, entonces ya nosotros no tenemos más nada que hablar con ellos. Y son unos grandes colegas, pero no tenemos nada que hablar con ellos partiendo de que ella no es parte del proceso, por lo tanto, ellos no son parte en el proceso. Y si ellos no son parte del proceso, mal pudiéramos nosotros establecer ninguna línea. Así, la defensa de nosotros se circunscribe entre Wendy, Félix y quien le habla. ¿Hacia dónde va ya la parte final de este proceso contra Faña? Insisto, soy de lo que digo en que el Ministerio Público, cuando vea que no se sostiene una acusación en contra de nuestro representado, no presentarán la acusación. Entonces ahí terminaría definitivamente el caso. Correcto. Como dice el programa famoso, caso cerrado. Caso cerrado. Bueno. Claro, si no es así y el Ministerio Público presenta la acusación vacía, pírrica, nosotros obviamente que ante un tribunal que se conocerá todo, tendremos el tiempo suficiente para debatirlo y para ganar el proceso en buen derecho. ¿Qué precedente finalmente, doctor Carlos Olivares, usted pudiera decir que sentaría este caso en el ámbito judicial dominicano? Mira, es grave. Es decir, el precedente que si esto continuaría y partiendo de un acoso o de un supuesto acoso, es grave porque ya verán muchos sometimientos por acoso. Y cuando una empleada suya o de cualquiera de los que estamos aquí no pudiera denutrirse de alguna solicitud, como pudiera ser hasta un alza salarial, pudieran venir muchos temas que tendrán que ver con los famosos acosos. Por eso digo, señores, hay que ver esto con pinza. Es decir, no podemos partir ni de populismo
ni partir a la ligera. Estas son investigaciones que deben hacerse de manera seria y partiendo de los tipos penales. Si se dan, si no se dan, tampoco hacer estos sometimientos. Doctor Carlos Olivares, Abinader, Fortunato y un servidor, le agradecemos su presencia acá. A los televidentes, no voy a usar la frase que normalmente uno tendría que hacerles a ustedes la pregunta o exhortarles. Sí, en este caso yo particularmente pienso que se puede decir, es muy fácil ser el jurado. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.